Mariano Arancibia, desde la redacción de Punto Uno. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido a esta mañana de martes. Muy buenos días, Lisandro, para vos, a toda la audiencia y por supuesto a todo el equipo. Bueno, recortes en el gasto social en el gobierno de Javier Milei. ¿Nos contás un poquito qué es lo que estás viendo? Sí, si bien el tema central hoy es la marcha universitaria, que será a las 5 de la tarde, que está convocada por distintos sectores, mucha gente va a participar. En este contexto, ayer, un día antes de esta marcha federal universitaria, el gobierno anunció un recorte presupuestario generalizado, no solamente a educación, sino a distintos sectores. Aproximadamente son 2,5 billones de pesos, que incluyen, como te decía, áreas muy sensibles: salud, educación, seguridad. La medida que suma un nuevo ajuste sobre un presupuesto ya ajustado, ya recortado, lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de gabinete Manuel Adorni. Es decir, el gobierno vuelve a ajustar partidas de educación, de salud, y quien firma esta decisión es alguien que hoy no puede explicar cómo vive, cómo consiguió lo que tiene, pero sigue siendo el jefe de gabinete y es quien designa la reasignación de las partidas presupuestarias. Como te decía, el recorte global es aproximadamente 3 billones, equivale al 1,6% aproximadamente del presupuesto nacional, y es una decisión tomada porque cae la recaudación, porque la economía está frenada, porque el gobierno bajó impuestos a sectores más altos, mientras intenta sostener el corazón de su política, es decir, el superávit fiscal, que es a su vez uno de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, frente a una baja de la recaudación, la única opción que le queda al gobierno para mantener el superávit fiscal es reasignar partidas, o dicho de otra manera, aplicar nuevos recortes. Algunos detalles: por ejemplo, el Ministerio de Salud recortó, según se informó en el día de ayer, 63 mil millones de pesos al programa de investigación y prevención y detección del cáncer, a la investigación, a la prevención y detección del cáncer. Entonces, ayer se quitaron 63 mil millones de pesos. Asimismo, también se recortaron 500 millones de pesos a un programa de prevenciones de enfermedades transmisibles, y son decisiones tomadas, como te decía, sobre un presupuesto ya recortado. A esto se suma, por ejemplo, el área de capital humano, a que se le recortó 55 mil millones de pesos, y el día previo a la marcha también hubo un recorte importante al sector de la educación, aproximadamente 79 mil millones de pesos se quitaron a la Secretaría de Educación. Vale recordar que la principal política anunciada por el área de educación era el Plan Nacional de Alfabetización. Prácticamente no quedó nada porque sufrió un recorte brutal el sector de la educación, y particularmente el Plan Nacional de Alfabetización. Sí, ahí te hago un apunte que vos lo marcaste. Millones de pesos. Te hago un apunte, digo, vos lo marcaste recién, digo, dentro de las líneas de lo que era el Ministerio de Educación de la Nación, que maneja la Secretaría de Política Universitaria, que tiene lo que tiene que ver con las escuelas técnicas, un instituto específico para las escuelas técnicas, la única línea que este gobierno venía defendiendo en términos de educación para la educación obligatoria era el Plan Nacional de Alfabetización, y lo mocharon, digo, ni eso les queda. Es muy fuerte, claro, en ese punto. Es fuertísimo. Por ejemplo, Carlos Torrendel, quien, vale recordar a la audiencia, es el secretario de Educación de todo el país. Exactamente. De toda Argentina, y no aparece, pero hay algunas entrevistas, si uno googlea, sobre el Plan Nacional de Alfabetización como el gran caballito de batalla de su política
para sacar a la Argentina del atraso y de la postergación. Bueno, esto en el día de ayer se anunció que prácticamente quedó mocho, quedó sin presupuesto. 35 mil millones de pesos, como te decía, fue el recorte al Plan Nacional de Alfabetización. Asimismo, también le quitaron 9.000 millones de pesos al Fondo de Compensación Salarial Docente. Perdón, te hago un apunte, 78.000, mucha más guita. 70 a toda la Secretaría de Educación. Ese es el recorte a la Secretaría de Educación, 79.000 millones. Ok. En particular, el Plan Nacional de Alfabetización es 35.000. Perfecto. Es decir, del recorte total, la mitad a alfabetización se sacó. Hacemos un apunte alrededor de este recorte del Fondo de Compensación Salarial Docente, porque es importante la repercusión cuando los gobernadores terminan diciendo nosotros tenemos que salir a poner la tarasca, la platita, los fondos, ¿qué nación recorta? Se lo hago muy sintético para contarlo. Fondo de Compensación Docente era el viejo proyecto del piso mínimo del salario docente, hija de la Carpa Blanca de los 90. ¿Por qué? Porque se establece una paritaria nacional, esa paritaria nacional marca el piso mínimo de lo que pueden cobrar los docentes en el país. Como muchas provincias no llegaban a cubrir esta paritaria, por obviamente las diferencias que hay en términos de ingresos y salariales, por ejemplo, para un docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de una provincia con buenos ingresos y las provincias más pobres o con menos recursos, bueno, era Nación, a través del Fondo de Compensación Salarial Docente, el que ponía la plata, se la giraba a las provincias para que haya un piso mínimo de los salarios docentes. Bueno, el gobierno nacional recortó la paritaria nacional, o sea, no la convocó más, pero aparte desaparecen los fondos para este Fondo de Compensación Salarial Docente, que como lo vemos aquí, porque lo vimos en la negociación del presupuesto de este año, es el ministro de Economía y el gobernador el que tiene que negociar con los gremios para ver de dónde saca la plata para seguir sosteniendo ese piso mínimo de ingresos, ¿no? Claro, básicamente lo que buscaba el Fondo de Compensación Docente era equilibrar los salarios provinciales con los salarios a nivel nacional. Es decir, a las provincias más pobres el gobierno nacional colaboraba, ayudaba para que de esa manera se equilibren de alguna u otra manera, nunca eran iguales por supuesto, pero se buscaba equilibrar los salarios. Se ha cortado 9.000 millones de pesos, eso habrá que ver qué pasa en la próxima paritaria, cómo se resuelve. Hasta ahora lo venía poniendo la provincia de Salta. Salta se venía haciendo cargo del Fondo de Compensación Salarial Docente. Ahora veremos efectivamente qué pasa, pero lo cierto es que se recortó 9.000 millones de pesos a este fondo. Asimismo también 5.000 millones de pesos que estaban destinados para obras en universidades. Todo esto el día anterior a la marcha federal universitaria. Yo no sé si es una provocación, si es audacia del gobierno, si es convicción, si es el dogma o simplemente una decisión en base a sostener el superávit, aun cuando cae la recaudación. Como te decía, el gobierno está decidido a sostener este superávit a cualquier costo, incluso recortando partidas destinadas a la lucha contra el cáncer, a enfermedades, a seguridad, a educación. El gobierno sigue en la tesitura de sostener el superávit, y en ese sentido el gobierno tiene este eje, ¿no? Seguir con este esquema de que las cuentas en teoría cierren, busca que el mercado y el mundo financiero vean el plan económico como algo sostenible y que eso eventualmente le permita bajar el costo de la financiación de la deuda para luego refinanciar la deuda, es decir, para patearla y consolidar una baja de tasas que facilite eventualmente proyectos de inversión, algún ciclo de crecimiento, pero básicamente esa es la lógica oficial. Por eso en el día de ayer celebraron el riesgo, porque el riesgo país bajó 500 puntos. Tal vez a la gente no entienda qué significa eso, porque es mucho más palpable el recorte para la investigación en enfermedades de cáncer o el recorte en capital humano que el dato del riesgo país que bajó a los 500 puntos,
pero básicamente es el costo de financiamiento que tiene Argentina, que se calcula, si no me equivoco, según cuánto más caro le resulta a la Argentina refinanciar la deuda respecto de lo que le cuesta a Estados Unidos. En realidad, sí, es así. El riesgo país es un indicador desarrollado por el Banco de Inversión, JP Morgan, por el Banco de Sí. norteamericano, que el riesgo país es como 590, digamos, cada 10 puntos es un porcentaje de tasa más que Argentina, que a cualquier país le costaría más, arriba del promedio de los bonos del Tesoro norteamericano. Entonces, si un bono del Tesoro norteamericano rinde creo que hoy está en el orden del 3,5%, Argentina 4%. 4%. Bueno, un riesgo país de 500 puntos, vamos a ponerle, son 5 puntos más de 9. tasa. 4 más 5, Claro. 9. Usted dirá, 9, parece poco, estamos en Argentina, en la nominalidad. Bueno, 9 puntos de tasa de interés en dólares anual es un platal, por tanto Argentina no podría salir hoy a refinanciarse a mercado abierto. Hubo una primera salida ahora hace poco del orden de los 500 millones de dólares con los bonos AO 27 y 28, que la tasa de corte fue del 7%. Es alto, estamos lejos todavía. Me parece que hay algo importante que recordar alrededor de todo este tema, que fue Luis Caputo, Alfonso Pratgay, Nicolás Dujovne, ex ministros de Economía de Mauricio Macri, los que nos llenaron de deuda privada, por lo que eso ahora tenemos el spread y la tasa de riesgo país que nos pone el JP Morgan tan alta, ¿no? Porque no es que salimos en un esquema donde no teníamos deuda, no, como veníamos con mucha deuda que se generó con los privados en dólares en el periodo 2015-2019, bueno, de esos barros estos lodos. Claro, todo esto que estamos hablando en la cabeza del gobierno, este riesgo país por debajo de los 500, si no me equivoco, 498, 497 en el día de ayer, todo eso en la cabeza de Milei, en la cabeza de Caputo, es un gran logro. De hecho, ayer lo celebraba el propio presidente en sus redes sociales, marcando el nivel más bajo en los últimos 4 meses. Publicó, sí. También destacó que el Banco Central compró 136 millones de dólares, que los bonos subieron 0,3, que el Merval ganó 2,3 también en zona récord, y bueno, al mismo tiempo que el gobierno profundizaba el ajuste con esta medida que te comentaba de recortes, festejaba estas decisiones, mejor dicho, hayan sido muy bien recibidas por el mercado. Lo que me parece que es la pregunta de fondo es si es sostenible este modelo social, ¿no? Este modelo donde el mercado dice, che, qué bien que te va, los ingresos, tenés más ingresos que egresos, tenés ordenadas las cuentas, pero al mismo tiempo recortás programas vinculados a la lucha contra el cáncer, recortás educación. La gente puede vivir así, es sostenible un esquema productivo donde la mayor parte de la población tiene que verse de alguna manera, el 80% tiene que hacer malabares y verse de alguna manera cómo llega a fin de mes. Todo eso el gobierno esquiva responder. Por el momento, el único argumento que tiene es, che, mirá cómo baja el riesgo país, mirá cómo se ordena la macro en materia económica. Me parece que el gobierno ayer demostró claro cuál es el orden de prioridades que tiene. Sí. Recortó gasto social y celebró el saludo de los mercados. En este sentido es cierto lo que vos decís con respecto a la lógica del ajuste, que más ajuste termina a la larga a los 3-4 meses generando más recesión, que te hace caer la recaudación, que te obliga a meter un nuevo ajuste. Estamos conversando con Mariano Arancibia desde la redacción de Punto Uno, el recorte del gasto social que anunció el gobierno en el día de ayer. Mariano, ¿te queda algo más? Básicamente recordar también que, bueno, el presidente ayer hizo la publicación de un tuit muy interesante. Martín Barsat es un empresario argentino que vive en España, que es muy pro Milei, y el empresario dice que al argentino hoy por hoy le va mejor. Y creo que también es una tendencia del gobierno a
ir con el ángulo de que no la estás viendo, ¿viste? No estás viendo que el país está mejorando, que hay todos estos datos de la macroeconomía positivos, pero esto uno no lo estaría viendo producto de las mentiras del periodismo, que quiere que a Argentina le vaya peor y quiere mostrar un cuadro de desestabilización y desorden. Y bueno, me parece a mí que si uno chequea este tweet se va a dar cuenta del relato claramente que tiene el gobierno, este empresario argentino que no vive, como te decía, acá en Argentina, sino que vive en España. Hace más de 25 años que Martín Bersavsky se fue a la Argentina. De hecho, él fue, en la época de la Rúa, el que desarrolló junto al Ministerio de Educación en ese momento el primer portal educativo, que era el EducAR. Después se fue y no volvió nunca más, y siempre está en esa tónica de más adelante vamos a estar mejor, y ustedes estar un poco confundidos. No le están pasando mal, están confundidos. Pero bueno, sí, en eso claro, es. En eso supuestamente estamos. a la gente le está yendo bien para Barsat, para Milei, para Caputo, supuestamente le está yendo bien. Bueno, eso simplemente. Mariano Arancibia, desde la redacción de nuestro diario Punto Uno, el recorte del gasto social. Muchas gracias por esta comunicación, Mariano. Saludos, estimado.